Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, te damos toda la gloria en este día y venimos delante de ti con un corazón agradecido por el privilegio de poder darte culto. Que el nombre de Jesucristo sea proclamado con poder. Que en este tiempo podamos estar mirándote solo a ti, dándote toda la gloria que solo tú mereces. Padre, que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, toda inseguridad, todo temor, toda incredulidad de nuestras vidas y que podamos estar experimentando la plenitud de tu Espíritu Santo. Padre, obra poderosamente. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Y vamos a ver la preciosa palabra del Señor que en este día encontramos en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos ha llamado como los discípulos en este tiempo. Estamos rodeados de dificultades, hay muchas situaciones complicadas, muchas personas sufriendo, pero por su gracia, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Y Él tiene ese horario para que un día pudiéramos conocer esa salvación tan grande a través de Jesús el Cristo. En ese día nos convertimos en sus hijos y por su gracia el Espíritu Santo vino a morar a nuestras vidas. Dios tiene un propósito con nosotros. Somos esos discípulos que Dios está utilizando por gracia de Dios para cumplir su mayor deseo, que es la evangelización mundial. Pero la realidad es que no es fácil, ¿verdad? Hay muchas luchas, hay dificultades, hay momentos que podemos sentirnos desanimados. Por eso, el Señor, que a través de Cristo ya ha preparado todo para nosotros, Él nos da el poder a través del Espíritu Santo, para ser testigos. Por eso, como discípulos, es muy importante que estemos conociendo de dónde viene la fuente de poder. Por supuesto, solo a través de Dios podemos recibir el poder. Dios nos creó para vivir esa vida de poder en el principio, estando con Él. Y cuando fuimos engañados, cuando rompimos el pacto, en ese momento Dios envió y prometió que iba a venir Cristo para poder, de esa manera, restaurar nuestra relación con Él y poder estar experimentando esa vida de poder. Como hijos de Dios, la fuente de poder es Cristo. Dios en Cristo nos ha dado todo. Y necesitamos cada día estar aferrándonos fuertemente a Él para recibir el poder. ¿Por qué? Porque hay 3 batallas que son bien difíciles. Cada día hay que lidiar con ellas. Y por nuestras fuerzas no podemos. La batalla contra el yo, esa es la más difícil, contra nosotros mismos, ¿verdad? La batalla también contra este mundo que está a nuestro alrededor con cosas que parecen realmente atractivas, pero ciertamente llevan a la destrucción. Y la tercera batalla es contra Satanás. Humanamente, nosotros no podemos vencerle. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que en la cruz Él venció a Satanás. Por eso en 1 de Juan 3:8 dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso necesitamos el poder, para poder vencer, superar esas batallas en Cristo y levantarnos como testigos. Y tener esa fuerza para poder compartir la vida de Cristo a otras personas que están sufriendo, hacer ese movimiento de la palabra, ese movimiento de vida. Por eso vemos que Pablo
que fue un remanente que pasó por muchísimas dificultades, todo tipo de problemas, crisis, pero él tuvo victoria por gracia de Dios, porque él conocía muy bien de dónde venía la fuente de poder. Por eso Pablo, cuando ya estaba a punto de marchar a la presencia del Señor, en la última carta que escribe, segunda de Timoteo, a su hijo, a su discípulo Timoteo, le da un consejo muy importante, ¿verdad? Le da, las últimas palabras son muy importantes siempre. Y en segunda de Timoteo 2:1 dice la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sé fuerte, ¿dónde? En la gracia que es en Cristo Jesús. En Cristo, en su gracia, en su poder. Ahí tenemos realmente esa fuente de poder para nuestras vidas. Pablo, que cada día podía experimentar la gracia de Cristo, el poder de Cristo, la fuerza que solo Cristo puede dar, porque él estaba permaneciendo en él, pudo superar todo. Persecuciones, lo apedrearon, lo intentaron matar, meter en prisión, lo metieron preso muchas veces, pero en medio de esas crisis Pablo, él tenía ciertamente la victoria, porque él conocía muy bien de dónde viene el poder y experimentaba ese poder, esa plenitud del Espíritu Santo en su vida. Por eso la fuente de poder consiste en acercarse a Dios. Por eso es tan importante, como Pablo declara en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ciertamente, Pablo tenía la conclusión, solo Jesús el Cristo, porque solo Jesús el Cristo ha vencido ya a Satanás, solo Él ha quebrantado los desastres, solo Él nos ha sacado del respaldo del infierno, solo Cristo. Y en Él Dios, por su gracia, nos ha dado todas las cosas, todo el poder para poder tener victoria cada día, hasta que vayamos a su presencia. Por eso Pablo lo podía experimentar, era un verdadero testigo. Pero también David, el remanente David también tuvo muchas dificultades. Desde que era niño, sus mismos hermanos no lo trataban bien, lo despreciaban. Y él tuvo dificultades mientras era pastor. Venían leones, osos, no era nada fácil, la verdad. Pero él también descubrió esa fuente de poder. Él, que era un hijo de Dios, que había recibido el pacto de Jesucristo a través de su padre Isaí, él, mientras estaba cuidando sus ovejas, él tenía esa relación con Dios, podía estar alabando, meditando la palabra, orando con todo su corazón, 24 horas, y de esa manera, con el poder de Dios, podía estar guardando sus ovejas. No perdió ni una oveja, porque experimentaba el poder. Y luego, cuando se presentó delante de Goliat, Dios lo utilizó grandemente para derrotar al gigante y a todos los filisteos. También cuando era perseguido injustamente durante muchos años por el rey Saúl y su ejército, David se refugiaba en Cristo. Él era la fuente de poder de David. Por eso, en medio de esas crisis, ahí él tenía el poder, esa plenitud del Espíritu Santo que le daba la victoria en medio de todas esas dificultades. Por eso es tan importante que lo veamos, para que podamos también estar experimentándolo, disfrutándolo en nuestras vidas. Por eso tenemos que ver que es muy importante la oración. En Marcos 1:35 dice la palabra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. El Señor Jesucristo, cuando estaba cumpliendo su ministerio temprano aquí en la tierra, Él siempre se levantaba temprano de madrugada, constantemente se retiraba a lugares desiertos, a montañas, siempre estaba orando para poder recibir el poder. ¿Por qué? Él como hombre también, por supuesto, experimentó todo tipo de tentaciones.
Y necesitamos esa oración 24 horas. A través de la oración, ciertamente vamos a experimentar el respaldo del trono celestial. A través de nuestra oración se van a levantar respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio. Y orando 24 horas, vamos a experimentar cómo la luz del Evangelio está resplandeciendo a través de nuestras vidas en cada lugar que estemos. Por eso es tan importante que estemos disfrutando a través de la oración de esa fuente de poder. Pedro fue encarcelado. Habían matado a Jacobo y Pedro estaba a punto de morir. 16 guardias romanos tenía para que no se escapara. Pero la iglesia en el aposento alto de Marcos estaba orando, intercediendo, porque ellos disfrutaban de la oración, tenían también la fuente del poder, y a través de esa oración, mientras Pedro estaba durmiendo, fue un ángel, le dijo, vístete, le soltó las cadenas, abrió las puertas, y Pedro salió totalmente, fue liberado por un ángel, pero fue la respuesta de la oración. Por eso, Pedro también, él conoció la fuente de poder, la oración, la iglesia primitiva, aunque humanamente no tenían un gran respaldo, ellos disfrutaban de la fuente del poder, conocían muy bien y disfrutaban la oración 24 horas. Por eso, todo lo que vemos, todo lo que hablamos, todo lo que escuchamos, todo lo que pensamos, lo tenemos que transformar en oración. Orar con ello. De esa manera vamos a recibir el poder, la paz, esa fuerza que solo Dios nos puede dar. También Pablo dice en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Orar sin cesar, dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Ahí Pablo también lo dice, orar sin cesar. ¿Por qué escribía Pablo en sus epístolas orar sin cesar? También en Efesios 6:18, porque él lo ponía en práctica, lo disfrutaba, lo experimentaba. Por eso ciertamente él estaba orando continuamente. También en Romanos 1:9, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Siempre estaba Pablo orando por las iglesias, los discípulos, continuamente, incluso estando en prisión. No paraba de orar. Por eso Dios seguía cumpliendo la evangelización del mundo a través de Pablo. No importa la situación o el lugar donde estuviera, porque en verdad la oración trasciende el tiempo y el espacio. Por eso necesitamos estar conociendo la fuente del poder. Es en Cristo. Y nosotros que somos hijos de Dios, cada día necesitamos a través de la oración estar experimentando ese poder para poder tener victoria, para poder levantarnos como testigos. En Jeremías 33:3, Dios habla a Jeremías que estaba en el patio de la cárcel en una situación muy difícil. Y allí le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hay que estar orando con ese corazón, con esa pasión, clamando, orando con fe, sabiendo que Dios ciertamente tiene la respuesta para nosotros. Y hay que estar orando para experimentar el poder. A través de la oración recibimos el poder para ser testigos, para superar todas las situaciones, para proclamar el Evangelio, sin importar la condición donde estemos, porque ese es el poder de Dios, es la fuente de poder. Y lo necesitamos. ¿Cuándo? Cada día. El poder que experimentamos ayer, por gracia de Dios, eso nos sirve para hoy. Cada día necesitamos ponernos delante del Señor y poder estar orando, no como algo religioso, sino el tiempo más feliz, el tiempo donde podemos experimentar la verdadera paz, la verdadera quietud, concentrados en Cristo, que ya ha consumado todo en la cruz. También a través de la palabra, tomando la palabra que es viva y eficaz, vamos a experimentar
el poder de Dios. Dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Los 66 libros de la Biblia es la palabra que Dios en su soberanía absoluta le ha placido dejarnos. A través de ella podemos conocer, por supuesto, quién es Dios, pero el centro, la dirección de la Biblia es que conozcamos que Jesús es el Cristo y creyendo en su nombre tengamos vida. Eso es lo que dice su palabra en Juan 20:31. Por eso es muy importante a través de la palabra que estemos recibiendo el poder. En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es poderosa, ¿verdad? Como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que separa los pensamientos del espíritu. Tiene ese poder la palabra de Dios. Por eso a través de ella recibimos el poder, la sanidad, la fuerza para poder levantarnos, y tenemos que estar aferrados, creyendo totalmente cada día en la palabra. En Isaías 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios siempre se cumple. También el mismo Señor Jesucristo dice en Marcos 5, 17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y toda la palabra se está cumpliendo ya, una gran parte se ha cumplido, y se va a cumplir hasta el final. Ni una jota ni una tilde pasará. Constantemente Dios siempre cumple su palabra. Por eso la palabra es una garantía, es un contrato para sus hijos. Y tenemos que estar recibiendo ese poder a través de la palabra. Porque Dios es la fuente de poder, y a través de la oración, a través de la palabra, es que podemos estar experimentando esa plenitud del Espíritu Santo para levantarnos en cada uno de los campos que Dios nos ha puesto por su gracia, y que el Evangelio esté resplandeciendo a través de nuestras vidas. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Y el salmista dice, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra. Todo el día estaba meditando en ella. Y ciertamente tenemos que estar meditando en ella todo el día. ¿Por qué? Porque estamos escuchando otras palabras durante 24 horas que no son la verdad, que no es la palabra de Dios. Por eso hay que estar no solo aprendiendo la palabra, meditándola. Es algo muy importante para poder estar experimentando ese poder. Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y es así, ¿verdad? Cuando estamos caídos, desanimados, si empezamos a tomar la palabra, a meditar en ella, nos vivifica, nos da la fuerza. Ese es el poder de la palabra de Dios. También en el Salmo 119, versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y la manera de recibir de manera concreta la guía del Espíritu Santo siempre va unida a la palabra de Dios. Por eso, ciertamente tenemos que estar orando y tomando, recibiendo la palabra para no ser engañados. ¿Por qué? Porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y a veces pensamos que es la guía, puede ser un sentimiento. Por eso es muy importante siempre, la guía del Espíritu Santo va unida a la palabra de Dios. Y es muy importante que a través del mensaje del púlpito de nuestra iglesia, que estemos recibiendo bien la palabra,
y podamos estar recibiendo durante toda la semana esa guía que Dios nos da a través de ella. De esa manera, ciertamente, vamos a ver cómo Dios cumple la palabra de manera real y cómo orando con esa palabra, Dios da respuesta de la oración. Ese es el poder de la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 47, dice: «Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado». Y ciertamente el gozo es un fruto del Espíritu. Por eso cuando estamos alineados totalmente a la palabra, editados en la palabra, podemos estar gozándonos con esa plenitud del Espíritu Santo, superando totalmente todos los engaños, superando todas las dificultades. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso es muy importante como discípulos, para poder cumplir ese plan que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, que estemos recibiendo cada día el poder de Dios, esa plenitud del Espíritu Santo, que seamos como Samuel, personas con esa llenura del Espíritu Santo, para que Dios pueda estar utilizándonos grandemente. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos acercándonos a Dios? Ciertamente dice en Jeremías 33:6, «He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad». Cuando a través de la palabra, a través de la oración, estamos acercándonos a Dios que está con nosotros, en ese momento se levantan las obras de la sanidad. Sanidad de las heridas del corazón, sanidad de moldes incorrectos, de pensamientos incorrectos, que quizás están ahí desde hace mucho tiempo. Y eso no hay manera de cambiarlo, solo a través de la palabra, de la oración. Dios nos habla claramente cómo realmente eso nos da verdadera sanidad. También en el versículo 7 dice: «Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio». Y la palabra también no solo nos sana, nos libera, nos restaura. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso vemos en Ezequiel capítulo 37. En ese capítulo Dios lleva al profeta a un valle de huesos secos, secos en gran manera, y le dice al profeta que esté dando la palabra. Y al dar la palabra con el Espíritu, empezó a juntarse los huesos, a poder llenarse de músculos, tendones, hacerse un ejército. Pudieron revivir totalmente con la palabra, y ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso, cuando estamos tomando la palabra y orando, Dios empieza a restaurar totalmente nuestro estado espiritual y todas las áreas de nuestra vida. En el versículo 9 dice: «Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré». Y si tenemos ese estado espiritual, ciertamente vamos a ser testigos a través de nosotros. La gente va a glorificar, va a alabar a Dios, va a conocer que Jesús es el Cristo. Y esos son los verdaderos testigos. Por eso es muy importante, como hijos de Dios, como discípulos que Dios nos ha llamado en este tiempo, que podamos estar experimentando la fuente del poder, que cada día podamos estar meditando la palabra de Dios, estemos editados, alineados, creyendo la palabra, que se esté grabando en nosotros, y también podamos estar orando 24 horas, continuamente, orando sin cesar. Vamos a ver cómo se levanta la sanidad, empezamos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas, y en ese momento van a cambiar nuestros ojos, vamos a ver las cosas de otra manera y vamos a poder estar proclamando el Evangelio en cada lugar donde Dios nos envíe. Por eso vemos la vida de David, cuando él pudo experimentar cada día ese poder de Dios
Dios le hizo superar todas las dificultades. Pero cuando hubo un momento que ya su reino lo había ya engrandecido, había sometido prácticamente a los filisteos, y ya que parecía que todo estaba bien, ahí se acomodó. Y en vez de ir él a la guerra liderando su ejército, envió un general, y él se quedó sin hacer nada allí en el palacio, ¿verdad? Y ahí cuando ya dejó de estar recibiendo la fuerza espiritual, ¿qué ocurrió? Se equivocó. Ahí falló grandemente David. Por eso es tan importante que nos demos cuenta. Necesitamos el poder. Ya somos hijos de Dios. En Cristo Dios nos ha dado todo, pero cada día necesitamos estar a través de la palabra, de la oración, recibiendo esa fuerza, ese poder espiritual. Pablo lo dijo claramente en Efesios 5:18, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y eso es muy importante, que estemos experimentándolo. Vemos la vida de Josué, cómo Dios utilizó a Josué, siendo solo un hombre, para conquistar toda la tierra de Canaán, que estaba habitada por 7 pueblos, 31 reyes. ¿Cómo pudo Josué? Humanamente era absolutamente imposible. Pero Josué, él, desde que estaba con Moisés, como su discípulo, él pudo darse cuenta que lo más importante era estar experimentando el poder de Dios. Por eso él también, en ese tiempo de crisis, cuando Moisés se fue con el Señor, en Josué capítulo 1, ahí él se fortaleció en Dios, ahí oró, recibió la palabra de Dios y le dijo: esfuérzate, sé valiente, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dios le dio la fuerza, le dio la palabra, porque Josué sabía que Cristo es la fuente de poder y solo estando, permaneciendo en él, a través de la palabra y la oración, podemos tener ese poder para ser testigos. Por eso Dios lo pudo utilizar grandemente. Y también la iglesia primitiva, ellos no eran personas humanamente poderosas, no tenían un gran respaldo económico ni cultural, pero eran las personas tan preciosas que Dios escogió. Y ellos, ¿qué es lo que hicieron ellos? Cuando Dios empezó a utilizarlos realmente. En Hechos 1:14 dice que estaban en el aposento alto de Marcos. ¿Qué hacían allí? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Allí estaban los 120, orando, perseverando en oración. Ellos, tomando la palabra que habían recibido en el monte del Olivar, estaban orando, con todo su corazón, clamando a Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4, recibieron la plenitud del Espíritu Santo. Y allí, con ese poder, fue cuando se empezó, a través de ellos, ese movimiento del poder y la vida de Cristo resucitado que pudo transformar totalmente toda la ciudad de Jerusalén. Por eso es tan importante que estemos teniendo ese tiempo cada día de oración para recibir la fuerza, el poder de lo alto, y estemos totalmente meditando la palabra de Dios, que es viva y eficaz. De esa manera vamos a recibir el poder, la sanidad, vamos a poder levantarnos como verdaderos testigos. Vemos que la vida de José, en Génesis 41:38, el mismo faraón, que era el rey más poderoso humanamente del mundo en ese tiempo, cuando vio a José recién salido de la cárcel, se quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque él vio que Dios estaba con José. Vio que era una persona llena del Espíritu de Dios. Por eso ciertamente, sin hablarle, José con su vida dio testimonio delante de ese rey tan importante. Y Dios lo levantó como un gobernador. Como gobernador, ¿qué hizo? Las misiones, el deseo de Dios. Con ese lugar tan importante, Él lo utilizó para cumplir el plan de Dios, para estar predicando el Evangelio a todas las personas que venían a comprar grano de todas las naciones. Ese grano representa a Cristo,
el pan de vida, el único que puede saciarnos. Y eso es lo que estaba compartiendo y hablando José a todos los que venían. Por eso es muy importante que estemos tomando esta palabra que Dios nos da en este día. Nosotros, por nuestras fuerzas, como dice en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Ya somos de Cristo, somos hijos de Dios, somos discípulos, pero necesitamos el poder cada día, recibir esa plenitud del Espíritu Santo, tomando la palabra, disfrutando esa oración. De esa manera vamos a experimentar verdaderamente el poder de Dios y vamos a levantarnos como esos testigos que van a proclamar que Jesús es el Cristo en cada uno de nuestros campos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que cada día, Señor, podamos ir delante de ti y a través de la oración de tu palabra, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Danos la plenitud de tu Espíritu Santo para que podamos levantarnos como testigos en cada uno de los campos que tú nos has puesto. Padre, que estés bendiciendo cada hermano y hermana que nos escuchan. Pido tu gracia y tu bendición sobre sus vidas. Que bendigas poderosamente a cada una de las familias que representamos. Bendice a cada uno de los países hispanos y que bendigas grandemente a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este precioso Evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que como discípulos tan importantes que Dios ha levantado en esta era, que puedan experimentar ese verdadero poder, la plenitud del Espíritu Santo, para que el Evangelio de Jesús el Cristo esté resplandeciendo a través de cada una de nuestras vidas. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tenemos ese tiempo tan importante de la Escuela del Evangelismo. Les pido por favor que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.